MPs in Parliament flying, I see some flapping the breeze one, borrowing and spend no reason. Run from the taxman, hijack season, grabbing up cash for the band of freedom. It's no good, gotta do big shit to get out of the hood. I ain't gonna look back with the shoulda, with the good, so I took up my ground and firmly I stood. Whoa, bro, I know that's a risk. How would you aim if you could've missed? Better fun that job, could've taken the piss and the holding you back, now you hardly exist. All in for the money, on job every day that it's sunny. Stuck in the pot while I sip on the honey. It's funny, you think I'm a dummy, you dummy. No more messing around, no random actions gonna go down. Some of them are the madness, vengeance sound, but the bad boy bass in the bars profound. We all go ride for freedom. We all go ride for freedom. Yo. No time for distraction. Power up and put into action. Run for the dream, no dead interactions. Love for the peace, that's a fatal attraction. No man satisfaction, but the beast, yeah, I like the reaction. Mad on the bend, I'll start the extraction. Hide is flow when the highs gain traction. Yo, don't try copy me, that's not yours, that's my recipe. Freedom comes when you just be yourself. Don't act like all these seekers. They've all tried to fool us, democratically acting like rulers. Nothing you do or you say I approve. Just shut up your face, cause I'm not in the mood, cuz we all go ride for freedom. We all go ride for freedom. El Skylight. Bueno, aquí tenemos lo que es esta pieza y como estáis viendo lo que son los agujeros del alojamiento que luego irá a lo que es nuestro stack. Están avellanados. Debemos de coger lo que es este tornillo que está avellanado y introducirlo, ¿vale? Como veis, una vez que se introduce queda perfectamente a ras. Repetiremos esta operación con los otros 3 tornillos. Pondremos una tuerca de métrica 3 para que una vez que esté alojado y esté en su posición, bueno, pues se quede 100% fijo. Como os digo, repetimos la operación con los otros 3 tornillos. En otro momento hubiera echado lo que es pegamento Loctite, un pegamento especial que hay, normalmente de color azul, que lo que hace es que fija al 100% lo que es la tuerca con el tornillo. Pero personalmente creo que no es necesario. Y no es necesario porque el día de mañana puedes necesitar quitar lo que es el tornillo y realmente pues se queda eso como una piedra. Así que si hacéis este paso tal y como os estoy enseñando, ponéis la tuerquecita, cogéis, apretáis y luego le dais un fuerte apretoncete con un alicate, apretándolo fuerte, o con cualquier tipo de llave que coja bien lo que es la tuerca para poder apretar con el tornillo, pues ya os garantizo yo que va a quedar fijo pero para siempre, ¿vale? Yo en este caso estoy utilizando lo que son estos alicates con los que cojo lo que es la tuerca, aprieto y luego con lo que es la llave de apretar de todo, pues finalizo lo que es el apriete. El montaje de un frame no es difícil, sin embargo, cuando no se tiene mucha experiencia, hay veces que, bueno, pues que te lías un poco. Sin embargo, son todos muy similares. Este frame, que es el Skylight,
en concreto está pensado para que su montaje sea un montaje muy sencillo. Bien, como estáis viendo, estos tornillos los utilizaremos para fijar lo que son las patas y hacer lo que es un bloque tanto con la otra pieza que hará lo que es el main plate, la parte inferior de nuestro frame, y ahora a modo de sándwich, bueno, pues sujetará lo que son las patas. Bien, por lo tanto vamos ubicando lo que son los tornillos para posteriormente poner las patas. Pondremos primero los 4 tornillos de los extremos, aunque para sujetar lo que son las patas emplearemos son 8 tornillos. Los 4 exteriores que, como estáis viendo, estoy alojando en este momento, y luego los otros 4 más pequeños que harán que todo sea un auténtico bloque. ¿Veis? Como os digo, las patas irán ahora aquí. Debemos de tener la precaución de que el agujero de la pata, de donde va el motor, quede hacia arriba. Ese agujerito, bueno, pues va hacia arriba, no hacia abajo. Otros frame emplean este mismo sistema, pero en la parte central hay una pequeña pieza que una vez que se ubican y se aprietan se quedan hechos un bloque. Sin embargo, lo que es Abel ha decidido no meter ninguna otra pieza, sino que la misma forma de las patas hacen que quede perfecto. Si os dais cuenta, la unión de las 4 patas quedan absolutamente perfectos. Por lo tanto, es un bloque que ya os digo yo que este frame no tiene ninguna vibración. Es un frame muy estable. En vuelo, aún dándose porrazos, no se mueven las patas, es realmente un tanque. Bien, vamos a empezar apretando lo que son las patas, sin llegar a apretar del todo, simplemente para ir sustentando y haciendo un conjunto lo que son estas piezas que ya estamos montando. Ahora mismo todavía tiene algo de movimiento, poco, pero lo tiene, porque todavía no hemos puesto estas 4 tornillos que irán en la parte central y ya hará que todo sea perfecto. Como os comentaba antes, las patas de este frame son especialmente fuertes. Son 6 milímetros de pata, que para un frame de 5 pulgadas es prácticamente irrompible. Ya os digo yo que no he roto ninguna y solamente conozco una persona que ha roto una pata y fue Abel de Aerial Clone, golpeando fuertemente contra el hormigón y bueno, una raya en el agua. Yo desde que lo estoy usando nunca he roto ninguna pata ni ninguna otra parte del frame. Bueno, pues ya está mucho más fuerte, sin embargo debemos de observar lo siguiente. Tenemos que comprobar que esta parte, la parte de abajo con las patas y la parte de arriba, queden perfectamente alineadas. Daos cuenta que en esta parte pide moverse un poquito para que quede 100% alineado. Se mueve, se ajusta y ya se le pega lo que es el apretón final. El apretón final lo haremos como siempre apretando en cruz, que es como el conjunto quedará mucho más sólido.
Bien, recordad siempre apretar en cruz, es importante. Siempre apretad en cruz. Y es muy importante que no pretendáis apretar al máximo lo que son las tuercas en una primera pasada, sino que tal y como yo estoy haciendo, sean varias pasadas las que le vayáis dando. Vamos apretando en cruz, de un lado, de otro, me voy a una esquina, me voy a la otra, ¿vale? Y veréis que siempre se puede apretar un poquito más. Vale, bueno, pues esto ha quedado sólido. Tenemos ahora mismo 12 milímetros en ese bloque, lo que le da a este frame lo que es una fortaleza impresionante. Bueno, pues sigamos con el siguiente paso. Si esto ya prácticamente está hecho, vamos a montar lo que es tanto los standoff, los separadores, como el top plate. Daos cuenta que tenemos lo que son dos alturas y obviamente la parte más baja es donde irá lo que es el standoff más alto, y en la parte trasera irá lo que es los standoff más bajos. Fijaros qué curioso la ubicación de este standoff. Justo en el centro, que yo conozca, el único frame que lo tiene. Y para los que os preocupa de si estorbará para algo, en absoluto. Se puede colocar perfectamente lo que es el cable que normalmente enlaza entre lo que es el ESC y la FC, si emplea lo que es un stack de 4 en 1 más FC. Sin problema, así lo llevo yo en el otro dron que ya tengo montado, y ya te digo yo que hay espacio más que de sobra. Y te aseguro que hay espacio más que de sobra, tanto para que pase lo que es el cable del plugin, como para luego, bueno, si quisiera ubicar adelante en la columna lo que es el buffer autónomo, incluso lo que es el receptor, podría sin ningún tipo de problema. Bueno, pues como decía, atrás van los standoff más cortos, ¿vale? Bien, pues los tenemos. Vamos ahora a pegarle un pequeño pedoncete, ¿vale? Y de última ya pondremos el top plate. Este dron está pensado especialmente para que sea un dron muy fuerte, un dron muy sólido, y un dron que tenga una resistencia especial para el freestyle duro, el freestyle que ejecuta Abel y que a mí personalmente pues también me gusta. Vale, bueno, vamos a por el top plate. Aquí tenemos métrica 3 y 10 milímetros de longitud. En la parte superior combinaremos tanto lo que son tornillos avellanados como tornillos normales. Los avellanados irán en la parte de atrás. Esto nos facultará para que una vez que ubiquemos la lipo, bueno, pues no tenga ningún tipo de tropiezo, ni tampoco se nos rompa al cabo del tiempo por darle lo que son varios porrazos y que vaya clavándose lo que es el tornillo en la lipo. Y en la parte delantera, bueno, pues son 3 tornillos normales, donde o bien tú coges y lo aprietas como yo estoy haciendo ahora mismo, y ya podría perfectamente pues irte a volar, o utilizas esos 3 tornillos para montarle lo que es un
un soporte de TPU para montar tu cámara de acción, bien sea una GoPro, una DJI o cualquier tipo de cámara que te guste montar. Respecto a los que voláis en O3, me dijo DJI con la O3, me dijo lo que es Abel que había impreso lo que es la cámara de la DJI O3 y que venía justa, pero que sí que entraba. Habría que comprobarlo bien y antes de comprarlo, pues asegurarlo al 100% hablando con él. No vaya a ser que luego pues no entre. Lo que está claro es que el resto de componentes entrará a la perfección. Todos, sin duda. VTX, cámara, cualquier tipo de stack, en fin. Y aquí está, pues, el Skylight, una pasada de dron, súper compacto, súper resistente, 3 milímetros la parte más débil de este dron, tanto top plate como la parte del main plate, 3 milímetros, patas de 6 milímetros y un dron hecho y pensado para durar. Lo que es la calidad del carbono es 100% y una vez que lo tienes pues te lo montas y quedaría algo así. Este es el primero que monté y fijaros qué pasada, qué bonito queda y contento con este frame. Ya os digo que tenía este y he comprado otros dos porque este dron cuando vuela parece que va sobre raíles. Y nada chicos, así se monta lo que es un frame. Este es el Skylight y espero que os haya resultado interesante tanto el frame que hemos hablado como de qué manera se monta un frame si nunca lo has hecho. Venga chicos, hasta la próxima. Recordad siempre, a full o nada. Este frame es a full o nada. ¡Wow!